Job 33, 13 al 17. Y dice a la letra así. Diga un amén. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahora ocupe su asiento y dígale al Señor: bienvenida sea tu palabra, Señor, en esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando hasta el día de hoy? Amén. Amén. Dios, hermanos, fíjense muy bien, desde el principio conversaba con Adán, el primer hombre en el jardín, y con Eva, ¿sí o no? También conversó con Noé y le dijo que construyera un arca. Amén. También habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Amén. También le prometió a Abraham un hijo y también lo cumplió y habló con Abraham. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo escuchó la voz de Jesús en el camino que iba a Damasco. La pregunta es: ¿Dios sigue hablando hoy? Amén. ¿Amén o no amén? Amén, digan todos un amén, porque Dios sigue hablando. A menudo, hermanos, cuando las personas se hacen esta pregunta, dicen: ¿está hablando Dios con una voz audible aún? Y unos dicen: ¿Dios aún puede hacer eso? Él puede hacer lo que quiera, hermanos, porque Él es Dios. Entonces muchos dicen: ¿por qué entonces yo no puedo escuchar a Dios hablarme audiblemente? Alguien podría preguntar esto, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado si aún Dios sigue hablando? Pero ¿por qué yo no lo escucho? ¿Por qué no se me presenta? ¿Por qué no se me aparece así y que me diga: a ver, Ramiro, tú estás aquí mal, o tú estás bien aquí, Jesús, tú estás mal aquí, Oscar, Pastor Max, Iglesia, están mal aquí? ¿Por qué no se aparece y me dice que estoy así, así, así? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos querido que Dios nos hable así? Pero el día que Dios se aparezca así, ese día ya no vives para contarlo, porque delante de la presencia de Dios nadie puede resistir. Amén. Dios tiene que usar teofanías. ¿Qué es teofanías? Manifestaciones para dirigirse a sus hijos a través de un ángel, a través de sueños, a través de su palabra, etcétera, etcétera. Dios tiene que usar medios para poderte hablar, ¿sí o no? Amén. Por ejemplo, en esta tarde, ¿cómo te está hablando? Aleluya. A través de un burrito llamado Pastor Max. Amén. Así es, hermanos. A través de sus siervos. A través de una hermana. ¿Cuántas veces un hermano se ha acercado a usted y le dice: a ver, varón, busca a Dios, arrepiéntete? Y tú dices: yo ni le hago caso. Es más, ese hermano, ni ¿qué me puede decir? Apenas está empezando en la iglesia. Y lo ignoramos y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Amén. ¿Qué dice el libro de Job? Usted lo acaba de leer, 3:14. Sin embargo, fíjese bien, ¿cuántas veces nos habla Dios? En una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre ¿qué hace? A ver, ¿por qué no entendemos? Dios te está hablando. ¿Cuántas veces Dios te llamó, varón? ¿Cuántas veces te dijo: cambia? Ya más de 100 veces. ¿Y qué decías? Es mi mente. Creo que ya me estoy volviendo loco, dicen algunos. Ya escucho voces. Pero no se dan cuenta que Dios es el que está hablando. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te habló de una persona? Miren, fíjense lo que pasó un día, hermanos. Había un varón acá afuera, y pasó otro varón que ni es de la iglesia, y le dijo, porque yo estaba ahí, y le dijo: aquí no es el culto, es allá adentro, ¿qué haces acá afuera? Y es una persona que no conoce de Dios. ¿Qué le estaba diciendo ese varón al otro? ¿Qué le estaba diciendo? Que entrara al culto. ¿Quién habló ahí? Que es una persona que no conoce de Dios, y se lo dijo. ¿Creen que no fue Dios? ¿Qué estaba haciendo afuera? ¿Quién sabe? Pero yo escuché. Entonces, vean cómo Dios nos habla, pero nosotros no entendemos. Y luego dice: ¿por qué? ¿Cómo te habla el Señor? Por sueño. ¿Cuántos han tenido sueños?
Sueños que han soñado y sueños que roncan y sueños que se realizan. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido sueños? Y a veces no entendemos los sueños, por qué vienen, por qué Dios habla así. Amén. Pero, ¿cómo te va a hablar Dios si tú no entiendes? ¿Cuántas veces Dios hasta en un hospital te tiene que hablar o en la cárcel porque no entendemos? ¿Sí o no? Porque Dios te habla la buena, bien bonito, te dice, hijo mío, te amo, con cuerdas de amor, mis brazos están abiertos, ven, yo te recibo, te puedo cambiar, quiero transformarte, quiero que tengas una vida distinta, pero tú ¿qué haces? No, ahora no, soy muy joven, Señor. Una persona de hace muchos años que murió de COVID, siempre lo recuerdo, yo le predicaba y le decía, acércate a Cristo, arrepiéntete, busca a Cristo. Y me dijo, ahora cuando esté viejita, busco al Señor. ¿Y qué creen que pasó? No llegó a viejita, se la llevó el COVID. Dios le dio la oportunidad, ¿sí o no? Sí. Pero no entendió. ¿Cuántos van a entender en esta tarde? Que Dios te está hablando de una manera tan preciosa, a la buena, pero tú no entiendes. Solamente será cuando. Solamente será cuando. Será cuando estés tocando fondo. ¿Sí o no? Entonces, iglesia del Señor, hay que aprender a escuchar la voz audible de Dios, porque Dios habla de 8 maneras. Si no termino esta enseñanza, pues nos quedamos en 3, 4. El asunto es de que usted se quede con la certeza de que Dios sigue hablando hoy. Amén. Eso es lo que quiero, que usted entienda que Dios sigue hablando hoy. Vamos a ver el primero. La primera manera que Dios habla es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y nosotros no leemos ni siquiera la Biblia. A veces ya la tenemos ahí arrumbada, hasta empolvada. Había un varón que vivía en Tepozotlán. Cuando yo iba a esa misión, yo iba a predicar, sacaba la Biblia toda empolvada, hermanos. Hasta le decía y estaba enroscada, parecía pan seco. Ni podía abrirla, porque yo creo que ya tenía siglos que no la abría. Hasta yo le decía, pues ¿hace cuánto que abriste esta? No me digas que lo encontraste uno de los pergaminos del Mar Muerto, no sé, hace 1500 años o qué. Ya estaba tan tiesa, más tiesa que mi cabello ahora. ¿Por qué? Porque a muchos no nos gusta que nos hable Dios. ¿Cuántas veces usted ha abierto la Biblia y hay una palabra ahí? Diga un amén. ¿Sí o no? ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? Y luego, para acabarla, los que a veces no nos congregamos, nos abre Hebreos y nos dice, congréguense, no tengan esa costumbre, ¿sí o no? Y luego vamos a otra, cuando tenemos otra situación o no leemos la Biblia, encontramos San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que os tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, ay Dios mío, perdóname, creo que me estás hablando porque no leo tu palabra, ¿sí o no? Así habla el Señor. Está en 2 Timoteo 3:16. Si quiere búsquelo y si no, no. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y maduro y no esté chillando por cualquier cosa. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahí te habla Dios. Por eso es importante que usted tenga un devocional. Lea la Biblia. Si lo trae en su celular, léalo ahí. Y si no, en donde quiera, pero léalo. ¿Cuántos leen el libro de Calimán? Bueno, ya no existe, ¿va? Ese era antiguamente, pero leía el libro de Calimán, ¿sí o no? ¿Cuántas aquí de las mujeres levanten la mano el que leía TV novelas? Porque quería saber de su artista favorito, si tenía novio o novia, o ya andaba, o ya se iba a casar, etc. Ahí estábamos, y nos gusta el chisme. Pero díganle, ¿lee la Biblia? Nadie. ¿Sí o no? Y luego dice, luego está en su oración, Dios, háblame. ¿Por qué no me hablas, Señor? Y el Señor dice, ¿y por qué no lees mi palabra? Alábale. ¿Sí o no? Dices, háblame, papito, quisiera escucharte, creo que ya me abandonaste, ya no me quieres como antes, ¿o qué? ¿Y por qué no lees mi palabra? Dices, yo ahí te quiero hablar y tú no quieres que yo te hable, ¿sí o no? Y luego todavía dices, Señor, háblame, y dice, pero si ni te congregas, ¿cómo quieres que te hable? O sea, ya en la iglesia es donde dan palabra, es donde lee mi palabra, es donde te pueden enseñar, y no te congregas, ¿cómo quieres que te hable? Pero queremos que nos hable, ¿sí o no? ¿Quieren que les pase como la burra de Balán? O sea, Balán, que Dios le tuvo que hablar fuertemente a Balán. ¿Cómo lo detuvo? ¿Sí o no? Una burra le tuvo que hablar. No creo que ustedes quieran que una burra les hable, ¿verdad?
O al rato que su perro le ladre a usted. ¿Por qué me ladras? Y al rato le va hasta morder. Pues ve a la iglesia, te va a decir. ¿Verdad? No creemos eso. Pero Dios puede hablarnos si no entendemos, hermanos. Entonces, ese es el primer punto, que Dios nos habla a través de ¿cómo? De su palabra. ¿Cómo nos habla? A veces susurrándonos, a veces abriendo la escritura, aquí con el pastor, a lo mejor una predicación que usted abrió en YouTube, en Facebook, o iba por el camino y alguien le habló y usted, oídos sordos, ¿sí o no? Así no es. Cuando usted escuche a alguien hablar de Cristo, haga caso, hermano. Amén. Porque igual Dios le puede estar hablando ahí. Amén. Bueno, vamos a ver el segundo punto. Nos habló a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Bueno, si usted quiere corroborarlo, está en Hebreos 1, 1-2. No, yo nunca les voy a hablar algo fuera de la Biblia. Ahí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas Elías, Jeremías, Isaías, Daniel, etcétera, habló por tantos profetas y nadie hizo caso. Ahora que envía a su Hijo Jesucristo, ahora dice, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas cosas vino a revelar Cristo aquí en este mundo cuando bajó a la tierra, hermano? ¿Cuántas cosas? El amor de Dios, ¿sí o no? El perdón, ¿sí o no? Nos vino a marcar muchas cosas. Vino a sanar, a libertar, a cambiar, a transformar. Vino a hablar de mil formas, Jesús, ¿sí o no? Incluso a los religiosos de aquellas épocas que se sentían santos y por fuera eran Blue Demon. Hermanos, ¿qué les dijo? Hipócritas, ¿sí o no? Así les dijo. No a ustedes, sino a los de allá. Le decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, por dentro, por fuera se ven bien bonitos, con traje y corbata, como el pastor Max con su traje, no sé dónde lo compró, y se ven bien bonitos, pero por dentro son unos sepulcros. O sea, imagínese, si usted abriera un sepulcro ahorita, varios días de muerto, la persona, ¿qué pasa? ¿Qué huele? ¿Cómo huele? Huele horrible, usted va a vomitar, ya hiede, ya huele, ¿sí o no? Ya está podrida esa persona ahí. Perdón la expresión, ¿sí o no? Pero así olían estas personas porque había hipocresía en ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿Dios habló o no habló? Habló con Moisés, con Elías, con Isaías, habló con todo el mundo y después vino a hablarnos personalmente a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuántos escuchamos la voz de Jesús ahora? ¿Cuántos creen lo que Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué vas por otros lados? ¿Por qué buscas otros caminos? Porque hay caminos que para el hombre le parecen derecho, pero su final es la muerte, dice el libro de Proverbios, ¿sí o no? Hay caminos que para el hombre, es que el camino que estoy llevando, al cabo todos los caminos llegan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Es una mentira del diablo. Ni una religión te lleva a Dios. Amén. Ninguna persona te lleva a Dios. La única persona que te puede llevar a Dios se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a ese Rey que vive por siempre y para siempre y por los siglos. Amén. Solo hay un camino hacia la eternidad. Amén. Y se llama Jesucristo. Por eso él dijo y se atrevió a decir, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie de los iluminados grandes que existieron en la época dijeron, yo soy el camino. Amén. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos van por ese camino? Porque hay dos caminos, una para perdición y otra para vida eterna. No sé por cuál camino vas. Amén. Pero hoy Dios te está hablando para que sigas por ese camino. Amén. Bueno, ese es el segundo o las 8 maneras que Dios nos habla. Nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, el tercero es a través de la creación. ¡Wow! A ver, ¿cuántos de aquí han ido a Acapulco, Huatulco, no sé, Los Cabos, no sé? ¿Cuántos han viajado a algún paisaje bonito? Y se paran y dicen, wow, qué hermoso, hasta se toman la selfie ahí, ¿no? ¿Sí o no? Porque se admiran de lo que Dios ha creado, ¿sí o no? ¿Cuántos han ido a cascadas hermosas? ¿Sí o no? ¿Quién sabe para dónde sale y dónde llega? Pero el asunto es que está hermosísimo, ¿sí o no? Así Dios nos habla a través de ¿quién es? ¿A través de qué cosa? A través de su creación. Amén. A través de su creación. Y nos habla a través de nosotros mismos. Mírate un espejo. A ver cuántos voltea a ver a su hermano si está feo o guapo.
o guapa el que está a su lado? ¿Cuántas veces se ha mirado un espejo usted? A ver, ¿sí se ha mirado un espejo o no? ¿Y qué dice? Bueno, los hombres siempre nos damos ánimos, porque las mujeres no. Las mujeres dicen, ay no, ya me salió una arruga. Ay no, mira mis labios. Ay, mi cabello me lo voy a cortar. Ay no, es que no me gusta esta ropa. Y se cambian como 10 veces y al final se quedan con el primero que pusieron. O sea, son muy difíciles ustedes las mujeres, necesitan más o menos 1 hora o 2 horas para cambiarse y arreglarse. Pero los hombres, nada. Nos vemos y nos vemos en el espejo. Ay, qué guapo estoy. Estos lentes me quedan muy bien. Mira mi barba. Señor, no, me hiciste hermoso. Mira mi pancita. Se ve bonita, aunque esté todo así como tinaco desparramado. Pero se ve bien, se siente bien, ¿sí o no? ¿Por qué se ríen, hermano? Pero decimos, estamos bien. O sea, que así tendemos nosotros. ¿Se ha mirado usted qué bello es? ¿Sí o no? ¿O se siente fea? Todos los que se sienten feos ahorita, los vamos a ministrar porque se sientan bellos. De verdad, porque nosotros siempre somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos hermosos delante de Dios. Hermana, dale un fuerte aplauso a ese rey que te hizo bello. Diría el pastor Leo, en una ocasión lo escuché decir, el pecado es el que te hizo feo y te arrugó. ¿Sí o no? Pues es la verdad. Tu amargura que ya te hizo así, toda hecha una bruja. Por tanto odio y rencor. Tú eres bello porque Dios te formó en el vientre de tu madre y te hizo perfecto. ¿Qué te hace falta? Ven, levanta las manos. ¿Cuántos tienen manos? ¿Cuántos tienen pies? ¿Ojos? ¿Cabeza para pensar? No sé si piensan, pero yo creo que sí. Bueno, todos tenemos cosas hermosas. Entonces, hermanos, Dios nos habla a través de su creación, ¿sí o no? Nos vemos y decimos, wow, qué maravillosas son tus obras, Señor. En el Salmo 139, del 1 en adelante, léalo en la casa, ahorita no. Ahí nos habla de cómo Dios nos formó. Y el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, te conocí antes de que cuando yo era un embrión, etcétera, etcétera. Y fui formado, entretejido entre no sé qué. Y bueno, ahí expresa lo maravilloso de la formación de un bebé en el vientre de una madre. Amén. Así que tú eres bello, el pecado te hizo feo. Así que ya no peques más para que estés más bello y seas como un Brad Pitt. Amén. Aleluya, alábale si puedes. Pues sí, ellos se ponen porque hacen cirugía y X cosas y se ven bien bellos. Pero nosotros somos bellos naturalmente. Amén. Bueno, entonces nos habla, como dijimos, a través de ¿qué? De la creación y de la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted ve un pajarito blanco, amarillo, rojo, tiene 1000 colores, y bueno, ¿cómo Dios hizo esto, no? ¿Quién hizo esta creación tan hermosa? O ve el paisaje, bueno, tantas cosas, amén. Bueno, ahora, cuarta manera de que Dios nos habla con otros creyentes, amén. Como les decía, nos puede hablar con un amigo. ¿Cuántas veces Dios no te habló? Miren, mis hermanos decían, y no voy a decir el nombre, ellos eran borrachos, tomaban mucho y estaban a 2, 3 de la mañana. ¿Y saben qué terminaban haciendo? Terminaban escuchando alabanzas en lugar de canciones. Y para acabar a la de sumérgeme. Y se ponían a llorar. ¿De qué manera Dios les estaba hablando? ¿A través de qué? De un creyente y a través de una alabanza. Vean cómo es Dios, hermano. Ahí los tocaba y estaban, ay, llorando. Pues ya lloraban porque ya estaban bien tomados, ¿no? Pero de alguna manera, ahí Dios estaba haciendo algo. Amén. Entonces Dios habla de 1000 maneras, hermanos. Pero nosotros somos los que no hemos percibido o entendido o escuchado o visto cómo Dios nos habla. Amén. ¿Cuántos de aquí hoy Dios creen que Dios les está hablando? Les está dando alguna palabra en su mente. Ahorita están cruzando cosas en su mente y Dios está hablando ahí porque te ama, porque quiere corregirte, porque quiere que seas diferente, quiere que seas una buena persona, una nueva criatura, una vida transformada, un cristiano radical, un cristiano comprometido, no solo involucrado en la iglesia, sino comprometido para siempre con el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces Dios nos habla a través de un amigo, de un maestro, de un padre, de un predicador, etcétera, hermanos. Dios nos puede hablar de 1000 maneras. Y si usted quiere verlo, Santiago 3:17 nos habla, hermanos, que esta sabiduría viene de lo alto, es pura
aleluya, y llena de misericordia y de buenos frutos. Así somos nosotros cuando elegimos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y somos transformados, o a través de un amigo que nos habla de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces un amigo te ha escuchado? Te ha hablado y te ha dicho, vamos a la iglesia? Por ejemplo, el hermano Ramiro invitó a alguien, la hermana escuchó la voz y ¿qué sucedió? Está aquí ahora. Amén. Otro varón el jueves, los que están acá, no quiero dar nombres, también los invitaron, le dijeron, ve a la iglesia tal, ¿sí o no? Te dieron la dirección y el jueves como Dios te ministró, varón. Estuvo hermoso, ¿no? Pero tú escuchaste la voz de Dios y dijiste, sí voy. Pero si no hubieras venido, si no hubieran venido, ¿qué se estuvieran perdiendo ahora? ¿Qué se hubieran perdido el jueves? La administración del poder de Dios y su palabra, ¿sí o no? Entonces, hermanos, no dejes de congregarte, porque cada culto es muy diferente, ¿sí o no? Dicen, ay, lo mismo, siempre se para el mismo, siempre predican el mismo. No, aunque sea el mismo que se pare, de verdad que la palabra siempre será diferente, ¿sí o no? Siempre será algo nuevo, un vino nuevo para ti. Alábale entonces, bendice a tu Creador, porque Él te ama, por eso te trae palabra en esta tarde. Dale un fuerte aplauso a ese Rey que te ama y que te dice, aquí estoy, hija. Ahí les va. El quinto punto, hermanos, que como Dios nos habla es a través de la música. Ay, cómo quisiera que alguien metiera un canto aquí. Inmediatamente, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Hermano Jesús, ¿puedes meter una alabanza aquí ahorita? A ver, una alabanza de adoración. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en la adoración? ¿Qué sucede cuando tú vienes? Pero muchos dicen, voy a llegar tarde a la iglesia porque me gusta más escuchar la palabra de Dios. No me gusta la adoración, tampoco la exaltación. Llego cuando esté la palabra. Esa persona que piensa así está negándose a que Dios le hable a través de la alabanza. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tú has sido quebrantado a través de la alabanza? ¿Cuántos les gusta acá el Salmo 138? Está hermosa esa alabanza, ¿sí o no? ¿Cuántos les gusta la alabanza de yo navegaré? Dios está aquí. Amén. Sumérgeme. A ver, diga una alabanza a alguien de aquí que sepa. Dios háblame. ¿Qué más? Una alabanza. Una alabanza que te guste. ¿Cuál te gusta? La niña de tus ojos. ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Cómo? No sé cuál sea esa, pero tanto amaba a Dios, dice mi mamá. Ha de ser de tal manera Dios nos ha amado, ¿no? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Tú de Darían González. ¿Alguien más? Bueno, esa es la que le gusta a él. ¿Qué empieza usted a escuchar a través de la música? Escuche. Cuando estamos mal y decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, te necesito. Estoy en pruebas y en luchas de enfermedad, en problemas, en difíciles circunstancias. Señor, háblame. ¿Qué haces? De repente pones una alabanza y ¿qué sucede? ¿Qué sucede, iglesia? Dios te habla a través de una alabanza. ¿Puedes ponerla de tú si tienes? ¿Qué sientes cuando escuchas una alabanza? ¿Qué sucede? Empieza a cambiar la atmósfera de tu vida, ¿sí o no? Empiezas a cambiar, empiezas a sentir paz, tranquilidad, empiezas a sentir la presencia de Dios, ¿sí o no? Y dices, aleluya, Dios está aquí, Dios está conmigo, Dios sí me escucha, está conmigo aún. Pues Dios también te habla a través de la música. Pero muchos han satanizado la música. Muchos han dicho, es que la música es del diablo, es que lo canta es del diablo. Hermano, si lo canta él para el diablo, usted no lo va a cantar para el diablo, ¿sí? Usted cántelo para Dios. Se sublimina la alabanza cuando tú la cantas carnalmente. Pero cuando tú lo cantas con todo tu corazón, con toda tu mente, esa alabanza va dirigida al tercer cielo. ¿Qué sientes ahora cuando empiezas a escuchar esta alabanza? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Amén. Escuche lo que dice. Bueno, puso otra. Tal vez sea en nuestros tiempos de depresión, de ansiedad, de tristeza, hermanos, Dios nos habla. ¿Qué hacía David?
¿Cómo cambiaba la atmósfera de la vida de Saúl cuando David tocaba el arpa? ¿Cómo cambiaba? ¿Cómo cambiaba? Le daba paz, tranquilidad. Pero terminaba la alabanza, el salmo de David. ¿Qué sucedía con Saúl? Dice que volvía otra vez ese demonio a atormentarlo. ¿Hay poder en la alabanza? ¿Cuántos dicen amén? Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos al Señor. ¿Y qué sucedió en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? No se cayeron los muros. Se rompió los barrotes de la cárcel. Se abrieron la cárcel. Empezó a temblar y la cárcel se abrió las puertas. Y los presos obviamente no escaparon, se quedaron ahí. Pero a través de la alabanza se rompen cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Se rompe toda atadura del diablo. Aleluya, se rompe toda cadena. Alábale entonces. Entonces Dios sigue hablando, hermano. ¿Sí o no? Dios sigue hablando a través de la alabanza, a través de la música. Y yo puedo abundar en muchas cosas, pero vamos a terminar muy tarde si abundamos todo esto. Pero usted creo que es entendible a lo que quiero o el Espíritu Santo quiere enseñarle en esta tarde. Amén. El sexto, así hermano Jesús. El sexto, Dios nos enseña, o nos habla, perdón, a través de las circunstancias. ¿Cuántas circunstancias difíciles has tenido tú en la vida? ¿Cuántas veces has llorado, has sufrido, no sé, hasta mendigado, no sé lo que te haya pasado? Allí Dios te habla, ¿sí o no? En la escasez te habla, en la abundancia, en la enfermedad Dios te habla. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está triste, ¿qué Dios te dice? Si no has orado, ora, hijo, para que yo te responda. Ayuna, ve a la iglesia, búscame y vas a ver que vas a encontrar sanidad de tu hijo, de tu familia o de ti mismo. Y sí o no, Dios nos habla y nos lleva a estas cosas a través de las circunstancias. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Entonces Dios sigue hablando. Por eso el siervo de Dios Job decía: sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre es el que no entiende. El hombre es el que no percibe que yo sigo hablando aún, que yo sigo aquí presente. ¿Cuántos creen que Dios está aquí presente? No lo vemos, pero lo creemos y lo sentimos, y nos está hablando ahora y nos está diciendo: estoy con los brazos abiertos, ven, yo te quiero redimir, yo te quiero transformar, yo quiero cambiar esa adicción por bendición, esa droga, eso que no puedes dejar, ese vicio, por bendición. Amén. Quiero transformar tu lamento en baile, pero nosotros no entendemos o no escuchamos la voz audible de Dios. Amén. Porque Dios sigue hablando. Amén. Entonces, Dios habló a través de, ¿qué dijimos? A través de las circunstancias. ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos con el séptimo para no tardarme mucho, hermanos. Él nos habla a través de su Espíritu. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces usted ha sentido que Dios le habla? ¿Cuántas veces? Cuando usted está orando, a veces que en su mente pasan un mensaje y te dice: adelante, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces han escuchado esas voces? ¿Cuántas veces cuando están en cama y dice: te voy a sanar? ¿Cuántas veces han escuchado a través de la oración, cuando están orando, Dios te revela algo y te dice: ay, tú tienes algo? Perdón por el señalamiento, no estoy señalando a nadie. Tú tienes algo. Amén. Tú estás padeciendo eso. Nosotros como pastores, ministros, Dios nos hace ver más allá de nuestras narices lo que está sucediendo, hermanos. Amén. Y muchos dicen: vamos a engañar al pastor, él no sabe nada ni cuenta se da. No, es una mentira del diablo. Nosotros, Dios siempre nos habla, nos apercibe y nos dice: mi pueblo está así. Mi pueblo hay división, en mi pueblo hay hay pleitos, hay celos, hay contiendas, en mi pueblo hay chismosos, chismosas, en mi pueblo hay adoradores, en mi pueblo hay guerreros. Esto sucede, vamos, ponte en la brecha, nos dice, y tenemos que orar, tenemos que ayunar. ¿Para qué, hermanos? Para que se vaya toda obra del diablo en este lugar, ¿sí o no? ¿Por qué creen que nos dice: a ver, pastor, párate porque tienes que ayunar tú primero, para que después invites a la iglesia? ¿Cómo vas a pedir ayuno y oración si tú no lo haces? Entonces tengo que ponerme en la brecha yo y después ustedes. Amén.
Pero Dios nos habla, hermanos, y nos revela cuán profundidades hay en tu corazón ahora. El día jueves ministró Dios a un joven y le dijo: suelta a tu esposa, es lo único que te falta. Y ahí está este varón, ahora creo yo que soltó a esta persona. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios llega? ¿Cómo es que Dios nos dice, a través de su Espíritu nos dice: ve y dile esto que tiene? Y no es que seamos adivinos ni brujos, sino que Dios nos hace sentir y nos habla en la mente al oído y nos dice: ve y dile esto a mi hija, tengo esto para ella, pero necesito que se arrepienta y me busque. Es que Dios habla a través de ¿qué? De su Espíritu, porque su Espíritu vive dentro de ¿dónde? De nosotros. San Juan 14:17, Primera de Corintios 3:16. Ahí le dice a usted cómo Dios está dentro de nosotros. Por eso es que el Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia, a través de nuestra vida, cuando somos tentados, nos advierte y dice: no hagas esto. ¿Sí o no, iglesia del Señor? ¿Cuántas veces tú estás en tentación y quieres a lo mejor beber una copa o decir una cosa y te dice: ay, momento, ¿a dónde vas? Detente. ¿Sí o no? No lo hagas. Cuando alguien te está provocando, éntrale, pues yo también. Y tú dices: pues yo también, antes era yo barrio y bueno, vamos a agarrarnos a golpes. ¿Qué te parece? ¿Y qué estás haciendo ahí? Está fluyendo la carne en lugar de tu espíritu, ¿sí o no? Pero Dios dice: ay, momento, tú eres mi siervo, detente, ¿a dónde vas? Y te detiene y te controla el Señor, porque su Espíritu está dentro de ti o de nosotros. Amén. Y por último, hermanos, ¿cuántos creen que Dios nos habla a través de la oración? Diga un amén. ¿Cuántos creen que Dios les habla a través de una oración? ¿Seguros? Cuando, hermanos, Dios nos habla, dice en Romanos 8:25, si usted lo quiere buscar, me interesa que lo busque, porque dice que nosotros, hermanos, a veces no sabemos pedir como conviene. Pero ¿qué creen? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. O sea que el pastor Max está ahí orando: Padre, Señor, te pido que me des un Lamborghini del año. Y el Espíritu dice: no, eso no. Inmediatamente el Espíritu me dice: ¿qué estás diciendo? Y cambia mi oración y dice: Señor, te pido por Pancho López, por Juana, por María, que los cambies. Y ya empezamos a cambiar nuestra oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, dice que intercede por nosotros, y también con deseos o con gemidos indecibles. ¿Qué es un gemido? Se oye muy feo esa palabra, pero ¿qué es un gemido? Y la Biblia habla de que hay que gemir cuando estemos orando. No, va más allá que un clamor. Es ¡ay, Señor! Ese es un clamor. Un gemido es de estar ahí con el moco de guajolote, hermano. ¿Ya me entendieron? Así hasta por acá y ¡ay, Señor! Por favor, Padre. Eso es gemido. Así el Espíritu Santo gime. Pero hay hermanos que ni oran. Hay hermanos que están ahí parados. Sí, Padre Santo, Señor, gracias te doy. Pues yo creo que ni la mosca que pasó y lo escuchó. Y la Biblia dice que hay que clamar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Léalo. Hasta ya se la saben. ¿Por qué no claman entonces? Clama. ¿Qué es clamar? Gritas. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ocultas, note esa palabra. Ocultas que tú no sabes o no conoces. ¿Cuántos van a clamar en esta tarde por una respuesta? ¿Cuántos tienen necesidades aquí? ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando y que hoy, a través de la oración que vas a hacer, Dios te va a hablar? ¿Cuántos lo creen? Y que Dios te va a decir: a ver, Panchita, vete para acá, porque por este camino que vas no es por allá, es de este lado. A ver, Juanita, para acá, de este lado. A ver, María, te estás equivocando, vete para acá, es acá, no es por allá. Dile al Señor: aquí estoy, Padre, voy a escuchar tu voz. Pero hay que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, hermanas, por el amor de Dios. Porque si no, el Señor va a dejar de hablarnos. Amén. Una ocasión, hermanos, una persona había tenido un sueño que Dios le había dado y se lo cayó. Yo creo que tuvo miedo porque era de muerte. La persona iba a morir. Bueno, no sabíamos hasta que sucedió.
Y dice, es que ya después lo dijo, es que Dios me dijo que esta persona iba a pasarle esto y aquello, pero a mí me dio miedo para decírselo, tal si me toma loco, etcétera. No, si Dios te habla y te manda o te da un sueño, es para que lo digas, no es para que lo calles. Por eso te lo da, si no ya no te va a volver a dar sueños, porque tú no cumples con lo que Él te está ordenando que hagas. Y esa persona se murió. Y dices que eso yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, yo lo soñé y me dijeron que fuera, pero no fui, desobedecí y esta persona ahora murió. ¿Y qué sucedió ahí, hermanos? Desobedeció la voz del Señor. Por eso usted, si Dios le llegara a dar un sueño, pero que sea real y que sean cosas de Dios, porque no vaya a dar, ay Señor, ¿qué cree que, o el pastor, ¿qué cree que soñé que el Señor me reveló que ella iba a ser mi esposa, la que está ahí sentadita? Esa flaquita que está ahí. Ah, no, pues qué tal si nada más le gustaba y dijo que soñó. No, eso tampoco, ¿verdad? Pero si Dios te lo dijo, de verdad, dice que Dios habla de 2 o 3 maneras. Amén. Dile al Señor, confírmamelo con otro sueño, o a través de tu palabra, o a través de un pastor, para que yo vaya y se lo diga. Amén. Así que, hermanos, tratemos de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Dios sigue hablando o no? ¿Crees que te va a hablar en esta tarde a través de la oración? ¿Crees que te va a decir? Ahora, te voy a decir algo. Dios habla diferente a cada uno de nosotros. Al hermano le va a hablar diferente, a ti diferente, a los de allá diferente, a los de acá. Al pastor le va a hablar. Nunca va a ser igual como Dios nos trata. A ver, por ejemplo, un ejemplo, una hermana. ¿Cómo le habla usted a su hijo? Bueno, tiene 10 hijos, ¿no? ¿Cómo les habla a cada uno de ellos? Viene el conchenchido, ven, pache, mi amor, mi vida, mi cielo, el consentido, ¿no? El noveno, ay, tú eres el único. Y el otro, véngase usted, acá tú, el bigotón, vente para acá. Y el otro. ¿Le hablamos de diferente manera, sí o no? No me diga que le habla a todos sus hijos y por igual. No, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? El rebeldón, ¿cómo le habla? Vente tú para acá. Nos trae así el Señor. Y al más obediente, sí, Señor, aquí voy. Pero el más rebelde también Dios le tiene que hablar de otra manera, ¿sí o no? Así es Dios con nosotros, nos habla de diferentes formas. Hoy, hermanos, espero que esta palabra haya penetrado tu corazón. No quiero ahora sí que abundar en esto, porque les digo, son estudios que pueden llevar mucho tiempo, pero creo que tú aprendiste algo. A escuchar la voz de Dios en esta tarde. ¿Cómo dice el Señor? Dios habla de 2 o 3 maneras al hombre. 2, 1 o 2, hasta 3, la tercera vencida. Por sueño, visión nocturna, el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela ¿a dónde? ¿A dónde revela Dios? Al oído, ¿qué cosa? De los hombres, su señal y su consejo. ¿Cuántos creen que escucharon la voz de Dios en esta tarde? Ponte de pie y vamos a decirle al Señor, quiero escuchar tu voz. Cierra tus ojos, ponte de pie y cierra tus ojos. Vamos a hacer algo. Ahora sí vamos a hacer como un tipo de ejercicio. Cierra tus ojos y empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a escuchar la voz.